Estás viendo Exaltación en Casa. Muchas bendiciones para todos en este momento. Qué grato poder contar contigo en este tiempo de bendición. Y hoy que continuamos con la tercera parte de este mensaje que se llama Rompiendo el Velo. Queremos que Dios pueda establecer su palabra sobre tu hogar. Y recuerda que hay que darle prioridad a Dios para que Él siempre sea el que gobierne y pueda direccionar nuestras vidas. En este caso, hoy tenemos un mensaje que yo sé que será desafiante para tu vida, pero al mismo tiempo será un mensaje que viene a liberarte, que viene a traer sobre tu vida esa capacidad de Dios de poder reconfortarte, valorarte y al mismo tiempo activarte para tomar decisiones. Y en este tiempo creemos que Dios ha estado comenzando a romper muchos velos, velos que han estado estableciéndose por las mentiras del enemigo sobre la vida de muchas familias, hombres y mujeres que son víctimas de estas situaciones. Hogares que lamentablemente han tenido que sufrir situaciones complejas dentro de la relación, no solamente de pareja, sino también entre padres e hijos. Y tantos inconvenientes que se ven a tal punto que inclusive la economía también ha sido fatal en muchos aspectos en episodios donde muchas personas han querido salir adelante, pero lo único que consiguen son trabas y problemas e inconvenientes en sus vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer en este tiempo? Primero tenemos que comenzar a creer en el mensaje de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es necesario que podamos participar de una excelente batalla espiritual donde muchos velos comenzarán a ser rotos por decisiones que tú tienes que tomar en este tiempo. Nadie te va a obligar, sino que tú tienes que accionar y romper esos velos que te están impidiendo ver la promesa y la bendición. Como en semanas anteriores hemos estado hablando acerca de esto, quiero recordarte y refrescarte en medio de esta enseñanza que al hablar de esos pasajes de Génesis capítulo 13 y del capítulo 14, también necesitamos recordar que el nombre de Lot significa velo, algo cubierto o algo oculto. Cuando estamos entendiendo que hay algo que está impidiendo la visualización de la promesa de Dios, lamentablemente nos sentimos estancados y paralizados en el tiempo. Personas que muchas veces dicen, sí, Dios me dio una promesa, pero sienten que esa promesa está muy lejos de su vida y no saben el por qué. Entonces necesitamos entender que hay muchas áreas de nuestra vida donde posiblemente el enemigo haya querido colocar velos que te ocultan la verdad y que te impiden llegar a la promesa de Dios. Hoy queremos que tú puedas descubrir nuevos velos que se van a romper y que seguramente harán que tu casa y tu familia comiencen a despertar con una nueva fuerza y con unas nuevas ganas de seguir creyendo que Dios hará que cosas se hagan posibles en sus vidas. Entonces en este tiempo quiero que entiendan lo siguiente, porque después del capítulo 13 de Génesis y hablar todo ese escenario donde inclusive Dios le vuelve a hablar a Abraham y le da la promesa nuevamente de la tierra que él iba a poseer, y eso fue como consecuencia de haberse separado de Lot. En pocas palabras, después de que el velo salió de su vida, vino nuevamente la palabra de Dios para recordarle que Dios tenía una palabra y una promesa para él. Después de ese escenario, vemos en los capítulos siguientes, como el 14, que Lot se va a la tierra, a un valle que estaba muy cercano a Sodoma y a Gomorra. Resulta que en ese mismo capítulo comenzamos a ver que unos reyes se alzan y comienzan a luchar contra otros reyes, y los reyes de Sodoma y Gomorra estaban luchando en medio de este escenario, y Lot era víctima de esta guerra, a tal punto que le informan a Abraham acerca de que su sobrino Lot había sido secuestrado por estos reyes.
¿Y qué hace Abraham? Se levanta, toma prácticamente parte de todo lo que él había trabajado y levantado, y toma cierta cantidad de hombres y se va a rescatar a su sobrino Lot. Cuando él va en rescate de su sobrino Lot, resulta que necesitamos entender lo siguiente. Siempre hay áreas de nuestra vida donde el enemigo nos quiere secuestrar. Lot, el velo estaba secuestrado, y tristemente hay personas que muchas veces tienen velos en su vida que también se dejan secuestrar por las circunstancias. El enemigo siempre quiere apartarte de la bendición. Y una de las formas de apartarte, número 1, es colocando un velo. Número 2, es secuestrando tu vida para que tú seas apartado del milagro. Entonces, ¿qué aconteció en la vida de Lot? Que Lot tuvo que permanecer secuestrado hasta que su tío Abraham lo pudiera rescatar. Pero yo quiero hablarte de 3 áreas en este momento donde el enemigo puede secuestrarte y que necesitamos entenderlo para que se rompan los velos y reclamemos la bendición. Número 1, el enemigo siempre busca secuestrarnos por consecuencia del pecado. Y aunque muchas veces cuando se habla de pecado pareciera que se hablara de juicio, realmente no es así. Al hablar de pecado estamos hablando de evidenciar la trampa o la estrategia que el enemigo tiene para apartarte de la promesa. Y el pecado es una de las herramientas más poderosas que él tiene, porque en el mismo momento que el pecado te secuestra, te impide avanzar hacia las bendiciones. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Primeramente, que la palabra pecado significa fallar el blanco. El blanco tiene que ver con el propósito o el destino. En pocas palabras o en resumidas palabras, el enemigo quiere separarte o hacerte fallar en el destino y el propósito que Dios ha trazado para tu vida. ¿A través de qué? A través del ejercicio de los placeres de la carne. Entonces el enemigo quiere apartarte a través del pecado, dándote placeres en tu carne para que no llegues a cumplir el propósito. Entonces, ¿qué necesitamos entender esto? Entendemos claramente que la carne es la protagonista del pecado, pero el espíritu es el protagonista de la vida. La vida y la muerte están prácticamente trazadas desde el diseño de Dios. ¿En qué sentido? En que el pecado te lleva a muerte, pero el espíritu te lleva a vida. Y cuando el enemigo te secuestra, te atrapa haciendo que te sientas tan cómodo en la cárcel, donde lamentablemente tu carne participa de tantas cosas que te gustan, que al final no te das cuenta que te están haciendo retrasar o inclusive avanzar hacia el destino que Dios tiene para ti. Por eso quiero que entiendas que esto no se trata de juicio, se trata de una verdad, hacia una estrategia que el enemigo usa sobre nuestras vidas. ¿Cuántas situaciones de mentiras estamos viviendo? ¿Cuántas infidelidades? ¿Cuántas situaciones de oportunismo? ¿Cuántas situaciones de agresión, de vicios? E inclusive cuántos momentos de situaciones morales a través de la sexualidad se están viendo hoy en día, donde muchas personas, no solamente los jóvenes, sino también adultos mayores y adultos de este tiempo, están participando y están siendo secuestrados por la trampa del enemigo. ¿Y todo por qué? Porque hay un velo que les impide ver el lugar de su bendición. Romanos capítulo 6, verso 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, Jesús vino para traer vida y vida en abundancia, pero la carne y el enemigo solo quieren hacerte entender que lo que tú disfrutes en tu carne es verdaderamente placentero, y solo es una trampa para secuestrarte y mantenerte atrapado. Cuando el velo se rompe,
comenzaremos a entender de que la verdad de Dios es mucho más grande que las mentiras del diablo. Mira, qué interesante que un predicador hace muchos años dijo una frase que es impresionante. Él dijo, la tragedia más grande no es la muerte del ser humano, sino tener una vida sin propósito. Quiero que entiendas esto. El pecado trae muerte, pero el Espíritu Santo trae vida, pero tu vida y la mía han sido manifestadas para que se cumpla un propósito grande en esta tierra. Así que la mejor forma de vencer esta situación es rompiendo el velo que te secuestra a hacer lo que tu carne desea, trayendo libertad sobre tu vida y haciéndote avanzar para que cumplas un propósito muy grande. La segunda trampa de secuestro que el enemigo trae sobre tu vida es la ignorancia, el desconocimiento, porque entendemos claramente que la ausencia de conocer la palabra de Dios nos confunde. Y hay muchas personas que hoy en día están confundidas en medio de tanto adoctrinamiento y palabras y expresiones y opiniones con respecto a las cosas. Pero ¿qué dice realmente la Escritura? Es lo que realmente nos interesa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es aquello que necesitamos prestarle atención. Porque inclusive el hecho de que desconozcas algo que Dios ha establecido no te hace exento de vivir las consecuencias de lo que ya Dios determinó en su palabra. Entonces, cuando desconocemos el origen de las cosas, lamentablemente cedemos espacio para ser secuestrados por el enemigo y velos que nos impiden aceptar la verdad de Dios. El desconocimiento de su verdad te hace esclavo de las mentiras del enemigo. Por eso la Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Cristo Jesús es nuestra verdad, y la vida que Cristo Jesús vivió en la tierra, y aún la que se expresa en las Escrituras, es la conducta que nosotros necesitamos comprender para actuar en este tiempo y librarnos de tantas cadenas de mentiras y de engaños que el enemigo ha querido colocar sobre nuestra vida, sobre tu hogar y sobre todo escenario donde estás en este tiempo. Mira, la Escritura dice en Oseas 4:6 lo siguiente: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Qué interesante que la Escritura dice que el pueblo de Dios ha sido destruido por la ausencia del conocimiento. Mira, el enemigo número 1 que nos secuestra es el pecado, pero el enemigo número 2 que nos secuestra también es el desconocimiento de las verdades de Dios. Te quiero enseñar algo. El hecho de que desconozcamos alguna situación en nuestra vida no quiere decir que no vivamos consecuencias. Te quiero poner un ejemplo claro. Si tú desconocieras que la ley de la gravedad existe, te propondrías a caminar en una cuerda floja con los ojos vendados. Creo que no te arriesgarías, porque aunque desconozcas la ley de la gravedad, sabes que esa situación es tan arriesgada que puedes vivir una consecuencia fatal. Lo mismo sucede con las verdades de Dios. Aunque tú digas que no o que desconoces alguna verdad de Dios, siempre habrá una consecuencia que nos corresponderá vivir por el hecho del desconocimiento. Por eso la mejor estrategia para nuestro Dios hacia nuestra vida, para romper velos de ignorancia y desconocimiento, es siempre sumergirnos en las verdades de su palabra. Y cuando te introduces en la verdad de su palabra, estás rompiendo cadenas que te están impidiendo avanzar y cumplir el milagro que Dios tiene para ti. Lo tercero que acontece y que nos separa de la bendición es el secuestro que tiene que ver con el orgullo. El primero tiene que ver con la carne, lo segundo tiene que ver con el conocimiento, con nuestra mente y nuestro corazón, pero lo tercero tiene que ver con el orgullo, con el ego,
con la autosuficiencia, con la vanagloria, con esa expresión del yo, del humanismo, que se levanta aún por encima de lo que Dios establece para nuestra vida, donde lo más importante es lo que yo pienso, lo que yo opino, y no me importa lo que Dios diga. Entonces el orgullo, lamentablemente, comienza a levantar una autoexaltación por encima de todo. Y eso hace que la arrogancia, la altivez, la prepotencia del ser humano se manifiesten en estos tiempos, haciendo que el hombre nunca se sienta dependiente de Dios, porque la dependencia para ellos representa debilidad. Pero cuando tú solo dependes de Dios y entiendes que Dios tiene algo grande para ti, entonces también será necesario romper todo aspecto y semilla de orgullo que puede levantarse en tu contra. Mira qué interesante es esto, porque cuando un corazón se llena de orgullo, también se llena de independencia. Y la independencia lo lleva a la rebeldía. ¿Y cuántas personas han estado secuestradas por estos episodios de rebeldía y de independencia, donde realmente no importa lo que Dios piense y lo que Dios opine? No importa lo que diga la Biblia, al final no creo en lo que dice la Biblia, porque hay gente que ya se autoexaltó. Por eso hoy en día hay muchas personas que están dejando de creer en Dios, porque tristemente solo han sido secuestrados por episodios en su vida donde creen más en sí mismos y en el hombre y en el yo, que creer en alguien que a lo mejor ellos piensan que nunca se va a manifestar con un milagro. Y cuando el enemigo te secuestra, ya sea con el pecado, ya sea a través también del desconocimiento o del orgullo, lamentablemente y tristemente, siempre viviremos estancados creyendo mentiras en el aspecto espiritual. Mira, Mateo capítulo 22, verso 12 dice: porque el que se ama a sí mismo se enaltece y será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Para poder vencer el secuestro y las vendas que han sido colocadas en nuestros ojos a través del orgullo y la arrogancia, necesitamos siempre rendirnos delante de Dios y aprender a ser dependientes de Él. Cuando somos dependientes de Dios, aprendemos que Él va a establecer su palabra sobre nuestra vida. Por eso Jesús, cuando oraba el Padre Nuestro, solo estaba expresando una oración de dependencia del Padre hacia su vida en esta tierra. Y nosotros necesitamos depender de Dios en todo tiempo y en todo momento, porque la palabra dice que con Él nada nos faltará, que Él es el proveedor, el sustentador, es el escudo, es el guardián, es el que nos protege, el que nos limpia, el que hace que las cosas funcionen y el que nos acompaña por el camino para poder llegar al destino que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se rompen los velos, somos libres de cadenas. Ese es el punto número 1. Estas 3 áreas de secuestro están dentro de este episodio número 1 de cuando se rompen los velos, somos libres de cadenas. Se van a romper cadenas en tu vida. Se van a romper cadenas en tu casa, en tu hogar, en tu familia, cuando comiences a entender que lo que los tiene secuestrados necesita ser atendido en este tiempo. No caigas en la trampa del enemigo de la tolerancia de ciertas cosas y de la participación de aquellas situaciones que realmente solo van a mantener secuestrado tu vida, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia y aún las finanzas de muchas personas. Pero cuando se rompen los velos, somos libres de cadenas. Y yo sé que muchas cadenas se van a romper en este tiempo. Lo segundo que necesitamos entender es que cuando se rompen los velos, Dios es nuestro aliado. ¿Por qué Dios es nuestro aliado? Porque primeramente Abraham fue a rescatar a Lot y logró vencer a estos reyes y sacar a Lot de este escenario tan complejo. Porque él fue a sacarlo del secuestro y fue a librarlo de esta situación que lo mantenía allí encadenado y esclavo. Pero después de liberarlo de esta situación, hay un episodio bastante interesante de esto. Y es que Abraham comenzó a tener un encuentro con un sacerdote
Y el sacerdote trajo pan y vino, y dice la Escritura que Abraham tomó el 10% del botín y se lo entregó al sacerdote. Porque realmente una persona que entiende las victorias que tiene en su vida, también entiende que Dios es parte de todo aquello que esa persona está logrando. Entonces, para Abraham, Dios era su aliado. Y en ese momento, quiero que entiendas, en ese momento no había ley que dijera que había que dar el 10%. Nadie en ningún momento había dado el 10%. En ese preciso momento es la primera vez que un hombre decide dar el 10% a Dios. Y lo puso en las manos del sacerdote, Melquisedec, que al final le da pan y vino como señal de que Dios era siempre su aliado. Cuando Dios es tu aliado, tú siempre eres espontáneo con Dios. Cuando Dios es tu aliado, tú siempre traes reconocimiento de lo que Dios tiene para tu vida. Porque cuando Dios es tu aliado, tú vives agradecido. Cuando Dios es nuestro aliado, se rompen velos de egoísmo sobre nuestra vida. Hacemos que nuestra familia entienda que Dios es lo primero en nuestra casa. Entendemos que Dios va a comenzar a traer cosas tan maravillosas que no habrá batalla donde Dios no se involucre por ti y por mí. Porque cuando Dios sabe que Él es tu aliado y tu corazón hace que Dios sea tu aliado, la Escritura dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Lo interesante es que Abraham da el 10% del botín, porque él sabía que en la batalla que había peleado, Dios estaba presente. ¿Cuántas batallas Dios va a librar por ti en esta semana? ¿Cuántas batallas Dios ha librado hasta el día de hoy y te ha dado la victoria? A lo mejor hay algunas que dices, sí, pero hay escenarios que todavía son muy hostiles para mí y mi familia. Pero entonces Dios necesita ser nuestro aliado y quitarnos el velo de egoísmo y de participar en cosas donde Dios nos llama para hablarnos, para refrescarnos, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios siempre será tu escudo. Dios siempre será tu galardón. Dios siempre será tu victoria. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él pelea por nosotros. Él va a ganar por tu familia y Él va a ganar a tu familia. Él va a ganar al esposo, a la esposa, porque Dios es tu aliado. Cuando se rompe el velo, Dios es tu aliado. ¿Cuántos pueden creer conmigo que Dios es nuestro aliado? Por eso cuando entendemos que la mejor forma de poder avanzar y crecer en la vida es a través de la alianza con Dios, entonces nuestro corazón siempre será agradecido y generoso. Porque no se trata de que alguien te imponga algo, se trata de que todo lo que hagas nazca directamente de tu corazón para reconocer lo que Él hace por ti y por tu casa. Por eso, en este tiempo, cuando se rompa el velo, número 1, se romperán las cadenas de secuestro. Y número 2, Dios será nuestro aliado. Porque Abraham fue al sacerdote y él sabía que tenía que hacer una alianza con Dios. Lo tercero que va a acontecer en nuestra vida, ya para concluir, es lo siguiente: cuando se rompen los velos, soy responsable. Mira, qué hermosa historia entender que Abraham salió a rescatar a su sobrino Lot, tuvo que vivir una batalla, una experiencia de una guerra, vencer a los reyes y al final de todo esto tomar a su sobrino, y en medio del botín había un sacerdote con el que él se encontró y pudo reconocer en agradecimiento que Dios le había dado la victoria. Pero después de esto, Abraham tenía miedo. Y en medio del temor, Dios aparece nuevamente a su vida. Lot siguió por su camino, pero Abraham tenía una palabra y una promesa. Y él decía: Señor, tú dijiste que me ibas a dar toda esta tierra, pero lo curioso de esto es que no tengo descendencia, sino que tengo un criado que ha estado conmigo y de seguro él tendrá que heredar todas estas riquezas y estos bienes que has permitido que yo pueda ganar. Dios le habla al corazón de Abraham y le dice: él no será tu heredero,
Tu heredero será un hijo que nazca precisamente de ti. Pero Abraham tenía en ese tiempo 98 años y su esposa tenía 74 años y era prácticamente imposible. Pero Dios le dice a Abraham: sal de tu tienda y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y Abraham sale de su tienda y queda impresionado y dice: es imposible contar las estrellas. Y Dios le dice: así será tu descendencia. Y dice en el capítulo 15, verso 6, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. En pocas palabras, en ese momento Abraham asumió la responsabilidad del milagro y de la promesa que estaba sobre él. Porque Dios no le estaba prometiendo un hijo, Dios le estaba prometiendo convertirse en una nación grande. Pero para poder ser una nación grande, Abraham necesitaba ser responsable. Mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay gente que tiene velos porque está evitando las responsabilidades. Hay muchas personas que hoy en día no consiguen nada porque no son responsables. Y si no son responsables en la familia, si no son responsables con su finanza, si no son responsables con el Señor, ¿cómo esperan que se cumplan las promesas de Dios? Si Dios pone de su parte, pero nosotros nos estamos alejando cada día de la bendición. Para que una promesa se cumpla sobre tu vida es necesario ser responsable. Mira, Abraham recibió una asignación muy grande, convertirse en una nación. Pero para poder ser la nación, tenía que apreciar y valorar las cosas pequeñas. No hay nada más impresionante que trabajar con tus propias manos y construir el sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Pero tendrás que separarte de muchas cosas y sacrificar muchas cosas para ser responsable. Responsabilidad trae bendición. Responsabilidad es madurez. Una persona madura no tiene nada que ver con la edad. Una persona madura es aquella que asume responsabilidades. Cuando una persona es citada en un horario y no llega, está manifestando la ausencia de responsabilidad. Entonces necesitamos entender que hay varios momentos en nuestra vida donde las cosas pequeñas que se están presentando tenemos que poder avanzar y lograrlas en el nombre poderoso de Jesús. Si tú aprendes a cuidar y a ser fiel en las cosas pequeñas, dice la Escritura, quien es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto en el nombre poderoso de Jesús. Mira, quiero que entiendas lo siguiente en esta hora. Si eres fiel como empleado, aprenderás a ser fiel como dueño. Dios te bendecirá con un gran proyecto y una gran empresa. Si aprendes a ser fiel en el noviazgo y a tu vida en este tiempo, también Dios te va a permitir tener una hermosa familia. Asimismo, si tú aprendes a cuidar de tu cuerpo, también Dios te permitirá ser bendecido con muchos años de vida. Porque la Escritura, vuelvo y repito, dice, quien es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto en el nombre poderoso de Jesús. Porque responsabilidad es madurez y madurez tiene que ver con la capacidad de obedecer a Dios. Si somos obedientes con lo que Dios nos ha declarado y determinado para nuestra vida, entonces también vamos a calificar para poder poseer la promesa que Dios ha determinado para nosotros. No te rindas, sino que comienza a asumir responsabilidades. Por más pequeñas que parezcan, no las menosprecies. Comienza a asumirlas. Y esas tareas pequeñas siempre te van a ayudar a ir hacia tareas mucho más grandes. Cuando un padre de familia sabe cuidar a sus hijos, esas responsabilidades lo harán un excelente papá y un excelente hombre, y va a recibir también de sus hijos todo lo que ha sembrado en su vida. Una mamá que sabe dedicarse a sus hijos y que sabe enseñar los principios y valores de la palabra de Dios, también va a recibir como cosecha aquello que está sembrando. Porque quien sabe ser fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Hijos que aprenden a obedecer a sus padres, aprenden también a ser responsables. Hoy en día hay una generación que solo le informa a su papá las cosas que quiere hacer en la vida, pero no pide permiso porque realmente no le interesa lo que su padre opine al respecto. Solo les informa lo que ellos quieren hacer. Y si una persona
no es obediente, no es responsable, tampoco podrá asumir el tamaño de su bendición. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor fracaso que tener éxito en aquello a lo que Dios no le agrada. Por eso en este tiempo yo sé que cadenas se van a romper, yo sé que situaciones de mentiras serán deshechas por la mano de Dios y yo sé que vamos a asumir responsabilidades porque vamos a llegar al destino que Dios ha trazado para nuestras vidas. En este tiempo quiero bendecirte, bendecir tu casa, bendecir tu familia, bendecir tu hogar y vamos a orar porque cuando se rompa el velo seré libre de cadenas. Cuando se rompa el velo seré libre de la ignorancia y cuando se rompa el velo seré responsable. Así que en este tiempo oramos, creemos, confiamos que lo que viene para nuestras vidas será el compromiso de romper estos velos, de tomar decisiones, de no permitir que seamos secuestrados ni que secuestren a nuestra familia con tantas mentiras de engaño, engaños del pecado, engaños de ignorancia, engaños de orgullo y de altivez, porque necesitamos en este tiempo que Dios pueda hacer lo que Él prometió hacer para nuestra vida. Nunca olvides que Dios es nuestro aliado. Cuando se rompe el velo, siempre hacemos a Dios nuestro aliado. Y en este tiempo tu casa será de tanta bendición, las decisiones que vas a tomar serán de tanta bendición que nada te va a faltar en el nombre poderoso de Jesús. Yo te bendigo en esta hora y bendigo a tu familia. Que Dios te dé paz en este tiempo, entendimiento y que la gracia de Dios esté contigo en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estén contigo en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.